Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan viene hablando varias cosas que venimos estudiando, y ahora comienza a resaltar al grupo de personas a las cuales se está dirigiendo. Si usted notó, hay tres grupos de personas a las que Juan les está hablando en este pasaje: los hijitos, los jóvenes y los padres. Cuando uno mira por las escrituras, hermano, hay un aspecto que uno nota que el Señor resalta, y es el aspecto de la madurez espiritual. Cuando Juan está escribiendo, hace resaltar eso. Él se está dirigiendo a hermanos que no están en el mismo o en la misma jornada espiritual o en el mismo nivel espiritual. Y nosotros debemos ser conscientes de eso, porque es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un lugar reunidos en torno al nombre del Señor, compartiendo con otros cristianos, no todos estamos en la misma estatura espiritual. No todos tenemos la misma experiencia en el Señor, no todos tenemos los mismos años en el Señor, no todos tenemos la misma madurez. En una congregación, una iglesia bíblica normal, tú vas a encontrar personas que son niños espirituales, personas que son jóvenes espirituales y personas que ya son padres espirituales. O sea, es una condición que tú te vas a encontrar. No es normal una iglesia donde todos sean padres, porque lo normal es que si hay personas maduras, el Señor va a ir añadiendo nuevos. Entonces, por más normal y bíblica una iglesia, siempre va a tener personas en diferentes estadios, en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Entonces Juan, cuando habla, dice: me refiero a ustedes, hijitos, me refiero a ustedes, jóvenes, y me refiero a ustedes, padres o ancianos, dice otros pasajes. Claramente Juan no le está hablando a la reunión de jóvenes, ni a la reunión de escuela dominical de niños, ni a la reunión del grupo de tercera de la congregación. Juan le está hablando a personas que tienen un estado espiritual diferente. El asunto no es natural, sino es un asunto espiritual. ¿Por qué decimos que es un asunto espiritual? Porque tú vas a encontrar otros muchos pasajes que Pablo y otros autores le hablan a personas que no sabemos qué edad tenía, pero a todos les dice que son niños espirituales. ¿Por qué? ¿Por la edad que tenían en Cristo? ¿Por el tiempo que llevaban en Cristo? No, por la experiencia que tenían. Andaban peleándose los unos con los otros. Y eso mostraban que eran, ¿qué? Niños espirituales. Entonces, en una iglesia podemos tener una persona que tiene 60 años y si está en la carne peleando con los otros, es un niño espiritual. Y podemos tener un hermano o una hermana que no tiene tantos años, pero tiene mucha experiencia en el Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco de este asunto, de la madurez espiritual. Y hoy nos vamos a resaltar un poco en el primer grupo al que Juan habla, que son los niños. Y eso es importante, hermano, porque generalmente nosotros tenemos la tendencia de medir a los demás en el estado que estamos. Entonces yo juzgo a los demás según mi experiencia, pero yo debo saber que no todos estamos en la misma experiencia, en la misma condición. Hay personas que están recién llegando, hay personas que ya llevamos algunos años y otras personas que llevan muchos años en el Señor. Entonces yo caminar y conocer al Señor es como yo voy.
A veces tú notas que a veces el niño quiere vestirse ya como joven, o el joven ya quiere sentirse y actuar como adulto, pero es joven todavía. Lo bueno es aprender a conocer en qué estamos y ser fieles al Señor de la jornada que estamos nosotros. Amén. Porque a veces pasa. Un día un hermano me decía, hermano, porque enseñé algo y me dijo, uy, no, hermano, el hermano Gino enseñó eso, pero lo enseñó bien. Y le dije, no, hermano, no me compares con el hermano Gino. Entre el hermano Gino hay como 30 años de distancia. Nosotros hasta ahora estamos comenzando. ¿Por qué? Porque es verdad, hermano, yo no me puedo poner a la par de otras personas que llevan mucho más tiempo en el Señor, que llevan experiencia en el Señor. El Señor sabe que yo soy niño y en qué jornada voy, y en esa jornada me entiende, y en esa jornada me va a pedir. Cuando tú tienes hijos, tú no le vas a pedir al niño de 3 años que te arregle toda la casa como lo debería hacer uno de 15, porque no tienen la misma edad. Amén. Lo mismo es con el Señor. El Señor no nos va a pedir a todos lo mismo, ni nos va a hablar a todos los mismos, sino que nos va a hablar según a cada uno hayamos y vayamos madurando. Entonces vamos a leer el verso 12. Debemos respetar, hermano, porque a veces uno no respeta. Debemos respetar la madurez y la etapa espiritual de cada uno de los hermanos. Porque a veces exigimos a personas que tal vez hasta ahora no se les puede exigir. Y los que ya deberían hacer, tal vez no están haciendo lo que deberían hacer. Pues, debemos respetar la jornada espiritual de cada uno de nosotros. Generalmente, cuando se habla de niñez espiritual, por lo menos en Hebreos, cuando se habla de que ellos ya deberían ser maestros, pero todavía son niños, porque debiendo comer un alimento sólido, otra vez es necesario que se les dé la leche espiritual, se toma ese síntoma porque hay en contextos de la palabra donde la niñez es un problema, porque no ha habido crecimiento, por lo menos ese de Hebreos, por lo menos ese que citábamos ahorita de Corintios, cuando Pablo le habla a los corintios, es un problema, pero en este pasaje, por lo que tú ves, Juan no está resaltando la niñez como algo malo. Y vamos a comenzar a ver eso, que Juan en este pasaje hablando de la niñez no habla algo malo. ¿Por qué? Porque es normal, como venimos diciendo, que haya cristianos en medio nuestro que hasta ahora sean niños. ¿Por qué? Porque es una etapa. Todos los que son jóvenes pasaron por la niñez. Todos los que son padres también pasaron por la niñez. Entonces vamos a ver la niñez espiritual no como algo malo, sino como Juan nos lo va a mostrar en estos pasajes, que es bien interesante. Cuando lo vamos a estudiar, tú notas que dice, os escribo a vosotros niños, no porque andáis en contiendas, como dice Corintios, o no porque no podéis comer alimentos sólidos, sino les escribo a ustedes niños, pero en vez de resaltar algo negativo, habla algo positivo. Entonces hoy el Señor, por su palabra, nos va a conducir a ver esas etapas de la vida cristiana, pero en su aspecto positivo. Amén, por lo menos lo que vamos a compartir hoy. Entonces vamos a leer otra vez el verso 12, que es donde se le habla a los hijitos, que es la etapa espiritual que hoy vamos a estudiar. Primera de Juan 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en el 13 al final se le vuelve a hablar a ellos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La palabra usada por Juan en el griego es teknon, pero Juan la usa con un diminutivo, sería teknion. O sea, no solo le dice, os escribo a vosotros, hijos, sino él usa el diminutivo hijitos, ¿sí? El hitos. ¿Por qué? Porque él está hablando a una clase de hermanos que para él son especiales. Es como cuando tú tienes varios hijos, pero cuando llega el más pequeño es el pequeñito, es el consentido, es el especial por la edad que él está teniendo. O sea, por eso decimos que esta etapa de niñez no es mala, porque como lo vamos a estudiar ahorita, así como cuando en una casa hay muchos hijos, pero tú notas que los más pequeños le dan un color especial a la casa. Le dan ternura, le dan alegría, tú coges al más chiquito. Y tú notas ahorita que Juan va a hablarle a los hijitos, pero hay algo especial, hermano. Porque contrario a lo que vemos en otros pasajes, aquí estos hijitos chiquitos, estos recién convertidos,
le han dado un color y una alegría, no solo al apóstol, sino en la iglesia. No hay nada más especial cuando llega un creyente nuevo, pero es un creyente verdadero. Eso le da otro color a la iglesia, hermano. Entonces vamos a hablar de esos hijitos, de esos recién convertidos, que son preciosos para la comunión y la vida del cuerpo. Mira que Pablo también usa ese lenguaje cuando le habla a los tesalonicenses, hablando de cómo ellos se convirtieron al Señor. Vamos a leer ahí en 1 Tesalonicenses 2, verso 3, y vamos a ver cómo esta niñez que vamos a estudiar hoy, estos hijitos, son descritos de una manera bien conmovedora y hace este asunto precioso. Yo estudiando este asunto dije, ¿verdad que en este contexto los creyentes niños son bien especiales? Vamos a ver eso hoy por las Escrituras. 1 Tesalonicenses 2, verso 3. ¿Lo tienen? Dice, Pablo está saludando a la iglesia y está contando un poco cómo fue la conversión de estos hermanos. Esta conversión tú la encuentras en Hechos 17, creo que es. Cuando Pablo llega a Tesalónica, predica en la sinagoga de los judíos y se convierten en su mayoría mujeres gentiles, y Pablo aparta a los gentiles de los judíos, de la sinagoga de los judíos, y comienza una persecución a tal punto que Pablo tiene que salir de ahí, creo que sale a Berea. Entonces vamos a leer, dice desde el verso 3, 1 Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. O sea, nuestra exhortación era con pureza, y como el Señor les confió el Evangelio a ellos, así hablaban. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Pablo no trataba de agradar a los hombres, porque él buscaba agradar a Dios. Pero mira, porque es que los que tratan de agradar a los hombres usan este lenguaje. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo está poniendo a prueba el ministerio y la manera como él se condujo con ellos cuando les predicaron el Evangelio. No los estaban lisonjeando, no estaban buscando dinero de ellos, sino estaban buscando predicarles el Evangelio de la mejor manera, ¿no? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Porque a veces la iglesia gira en torno a eso. El pastor adulando a los de adelante y los de adelante adulando al pastor. ¿Sí? Gloria aquí, gloria para allá. Pero el Señor nos libre de ese tipo de ambientes, ¿no? En el 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y ahora los pasajes que queríamos llegar para resaltar como Juan habla en 1 Juan. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea que Pablo, cuando llegó a Tesalónica, al ver la conversión de estos hombres y el ministerio que él tuvo, él se compara como una madre que tiene unos niños recién convertidos y los alimenta. O sea, esa fue la relación de Pablo y los convertidos en Tesalónica, que es más o menos el mismo espíritu que uno nota en Juan. Cuando Juan dice hijitos, está esa relación entrañable como de una madre viendo a sus pequeños y viéndolos con amor y viéndolos con cariño. Por eso decimos que en este contexto no vamos a hablar de los niños en un aspecto negativo, sino aquellos que son preciosos para el Señor, que son los recién convertidos, los hermanos que están llegando y que el Señor les llama hijitos, pero con una palabra amorosa. Y si Pablo amaba a los tesalonicenses, pues imagínate más el Señor, ¿no? Y dice, por ejemplo, cuando usted sale con su familia, ¿a quiénes se les presta más atención?
a los más pequeños. ¿Quiénes son más importantes en la iglesia, hermano? Los más pequeños. Porque hay unos que ya saben caminar. Hay unos que ya se pueden sostener solos. Hay unos que ya debieron haber madurado. Pero hay otros que hay que tratarlos como hijitos. Hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que tratarlos de manera especial. A los otros hay que regañarlos porque se duermen en la reunión. Pero a los hijitos hay que consentirlos y cuidarlos. ¿Amén? Dice, nodriza es una mujer que amamanta niños que no son de ella. Pero acá dice Pablo que él era como una nodriza que cuidaba con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. O sea, son palabras ¿no? grandes, ¿no? Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mira cómo Pablo dice a sus hermanos, hermanos, yo hubiera querido llegar ante ustedes y no solo entregarles el Evangelio, sino entregarles mi propia vida, porque ustedes han llegado a ser muy queridos para nosotros. Esto es algo especial, esto es un afecto, ¿verdad? Con el que Pablo se compara, el amor de una madre hacia sus hijos, hacia sus pequeños, y mira que esa comparación del alimento de la nodriza, se dice que en cierta etapa del bebé, los primeros meses del bebé como hasta el año, hay un afecto especial entre el bebé y la mamá, no lo hay con el papá, porque el hecho de que el bebé se alimente de la mamá hace que cree un vínculo hacia la mamá, ya después comienza a perderlo, pero ese primer año hay algo estrecho, ¿por qué? Porque ese bebé subsiste del alimento de la propia mamá, entonces eso crea un vínculo que genéticamente y científicamente lo han hecho estudios de eso. Y a veces Pablo, yo me imagino que veía a sus hermanos como aquellos que nacieron, que crecieron y se alimentaron en sus primeros días de Cristo de su propia enseñanza. Entonces había un vínculo con ellos, que es lo mismo que vemos en Juan cuando él dice, hijitos, os escribo a ustedes, hijitos. Pero les habla de una manera especial, ¿no? Qué asunto precioso. Vamos a estudiar los dos aspectos que se le habla a los hijitos. ¿Sí se acuerda que fue lo que el Señor les dijo por Juan a los hijitos? ¿Cuáles son las dos cosas que le dice a los hijitos? ¿Cuáles? Sus pecados han sido perdonados. ¿Y cuál es la otra? Que han conocido al Padre. Vamos a leer un pasaje, Lucas 7, verso 36. Lucas 7, verso 36. Vamos a comenzar el primer asunto de los hijitos. Los hijitos son los que sus pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces vamos a ver por qué estos hijitos son tan especiales. Porque estos hijitos llegan a ser tan entrañables para el corazón del apóstol Juan, para el corazón del apóstol Pablo. ¿Y por qué son tan importantes estos hijitos en medio de la congregación? Saben que a veces, hermano, cuando somos hermanos que ya llevamos mucho tiempo, hay ciertas cosas especiales y verdaderas que se pierden en el corazón de los cristianos. Tú notas un color en el verdaderamente recién convertido que muchas veces se pierde con el tiempo. Por ejemplo, cuando tú te convertiste había canciones de Cristo que te tocaban y tú llorabas y llorabas. Y ahora cuando las escuchas no sientes nada. Antes cuando uno era recién convertido encontró la oración y disfrutaba orar y orar. Y a veces eso se pierde, ¿verdad? Antes el que recién convertido llega a la reunión y él siente un amor por todo lo que es, y todo es nuevo y todo es bueno. Pero los cristianos de más tiempo a veces llegan y literalmente se duermen. Ya no leemos la Biblia con el mismo interés. Entonces esos cristianos no le dan otra vez ese color a la iglesia que es importante y que a veces se pierde con el tiempo. Entonces esos hermanos que tú ves nuevitos son importantes para la iglesia. Y a veces llega un hermano nuevo, dos hermanos nuevos, tres hermanos y le da otro color a la reunión. Porque a veces los que llevamos tanto tiempo hemos perdido, como dice Apocalipsis, ese primer amor. Entonces esos hijitos, el Señor traiga hijitos
por montones a su iglesia, porque esos les dan un color diferente a las iglesias. Amén. Y se vuelven especiales, esos hermanos que llegan. Vamos a ver una persona, como dice Juan, que se le han sido perdonados sus pecados por el nombre de Cristo. Vamos a leer Lucas 7, desde el verso 36, que es la situación de nueva conversión, es la situación donde Dios se le revela a una persona, y vamos a ver por qué esa persona nueva convertida se vuelve tan especial y por qué le da un color tan especial a la reunión y a la vida de la iglesia, y por qué Juan resalta esa frase: sus pecados han sido perdonados. Lucas 7, vamos a leer desde el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pues mira, estamos en la casa de un fariseo. Generalmente, esto también es un problema. El hijo mayor tiene la tendencia a volverse fariseo, a volver las cosas que antes eran vivas y preciosas, religiosas. Yo compartí unas enseñanzas que se llamaron sobre la parábola del hijo pródigo. Y cuando tú estudias el hijo mayor, tú notas que el hijo mayor, en vez de parecer espiritual, se vuelve como religioso. El hijo mayor resalta los pecados del hijo menor. O sea, es ese que está en su justicia propia, mirando a los demás y juzgando a los demás. A veces nosotros nos volvemos así. En vez de ser personas que amamos al Señor, que seguimos al Señor, nos volvemos como legalistas. Perdemos el aceite y todo se vuelve seco todo. Y comenzamos como a estar en una mirada como farisaica, ¿sí? Pero vamos a ver el hijo menor y aquí también vamos a ver un poco al hijo mayor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, esa frase, que era pecadora. ¿Cuántas mujeres hay en la ciudad? Pero preciso el evangelista resalta que era pecadora. Es como en un barrio y usted pasa un muchacho y usted dice: ese es el bandido del barrio, ese es el malo del barrio, ese es el delincuente. O pasa también una muchacha y esa muchacha, y todos comienzan. Era una persona bien pecadora, casi como usted o casi como yo, terriblemente pecadora. Pero enteró que Jesús estaba en la ciudad y mira lo que hizo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un perfume de alabastro con perfume. ¿Saben por qué se vuelven tan importantes los recién convertidos y los niños que han sido perdonados? Porque es por eso que son hijos, porque han sido perdonados. Por el agradecimiento que produce el amor y la misericordia de Dios en el corazón. A veces, hermanos, de verdad que uno lleva tiempo y uno cree que viniendo a la reunión le está haciendo un favor a Dios o a la iglesia. Y se le olvida que es una gracia que el Señor nos permita estar reunidos en torno a Él. Y eso sí lo sabe un recién convertido. ¿Por qué? Porque como se le han perdonado tantos pecados, él tiene un profundo sentido de agradecimiento, que muchos de nosotros a veces perdemos. A nosotros se nos olvida que estamos aquí por la gracia y el amor. Es más, a veces llegamos y muchas veces pretendemos que somos importantes. Y se nos olvida que éramos los pecadores de la ciudad que Cristo ha redimido. En cambio, el que es hijito, él tiene presente que sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque el tiempo de ese perdón ha sido reciente. Y tiene agradecimiento, amor, disposición. ¿Usted no ha visto ese cristiano que de verdad que escucha esas canciones de que Cristo murió por él y eso llora y llora y llora y llora y no deja llorar en la alabanza? Y nosotros a veces nos sentimos como mayores, como más justos, pero en realidad hemos perdido un sentido de gratitud que deberíamos tener todavía, ¿no?
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, tremendo, ¿no? Una mujer que era pecadora y más adelante pasa a ser una hijita. Porque de eso estamos hablando. ¿Quiénes son los hijitos? Como les decía, no son los niños, los hijos de los hermanos pequeños de la iglesia, hermano. Los hijitos que habla Juan son los recién convertidos. Y los recién convertidos eran recientemente, antes de ser recién convertidos, repecadores. Pero pasó algo, se encontraron con Cristo. Pasaron de ser repecadores a reperdonados. Y pasaron de ser mujeres pecadoras como esta a ser un niño, un hijito en la casa de Dios. Y lo que quiero resaltar hoy es, como venía diciendo, lo importante de que en medio de nosotros hayan hijitos, personas recién convertidas. Eso le da un color a la iglesia especial, hermano. Que eso es lo que vamos a resaltar. Y dice: y estando detrás, que era pecador, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Eso es lo precioso de los hijitos, que sus pecados han sido perdonados. Que como su conversión es tan reciente, como decíamos ahorita, ellos tienen un profundo amor por Cristo. Ellos sienten ese afecto de Cristo, que Cristo les ha perdonado todos sus pecados, y lo que ellos no saben predicar, ellos no saben teología, ellos no saben de muchas de las cosas de lo que sabemos nosotros los maduros. Pero ellos se pueden sentar a los pies de Cristo y regar sus pies con sus lágrimas, porque ellos han sido perdonados. En cambio, a nosotros a veces se nos ha olvidado de eso, hermanos. Entonces, cuando tú ves un hijito, un recién convertido, con tanto amor hacia Cristo, con tanta devoción hacia Cristo, eso te llena el corazón. ¿Sí? No solo a nosotros, ¿saben qué dice la palabra? Que los ángeles velan. Y hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Qué cosas preciosas, ¿no? Entonces, a la iglesia le da un nuevo aire, un nuevo respiro, la vuelve a lo normal cuando hay personas que se arrepienten y sus pecados son perdonados, porque traen otra vez ese perfume del arrepentimiento a la congregación, que a veces se pierde, porque a veces la congregación comienza a volverse religiosa, justicia propia, madurez, ¿sí? Pero cuando hay un pecado recién convertido, ¿qué hay? Lágrimas. Y eso hace a los hijitos especiales. Por eso decíamos, no vamos a hablar de niñez espiritual en el sentido malo, sino en el sentido de Juan. ¿Cuál es el sentido de Juan? Hijitos míos, ustedes cuyos pecados han sido perdonados en su nombre. Cuando hay personas recién nacidas, recién convertidas, pues hay arrepentimiento, hay lágrimas, hay devoción, hay amor. Y dice, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con aceite, con el perfume. Quebrantamiento, llanto, arrepentimiento es algo que hace precioso a los hijitos en medio de la congregación. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Qué cosas, ¿no, hermanos? El Señor nos guarde ese espíritu de creernos mejores de los que están llegando. Esto debería antes gozarnos, ¿no? ¿Qué más quisiera, hermano, que nosotros compartiendo llegaran personas que son así bien pecadoras y comenzaran a llorar y comenzaran a buscar a Cristo? ¿Eso no traería alegría? Pero para el fariseo fue algo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios
y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Ya entienden el lenguaje de Juan? El lenguaje de Juan es, ¿quiénes son los hijitos? Aquellos cuyos pecados han sido perdonados en su nombre. Entonces, según Juan y según el lenguaje de Lucas, ¿quiénes son los hijitos? Los hijitos son aquellos cuyos pecados han sido perdonados. ¿Y por qué son tan especiales? Porque el perdón de sus pecados produce un amor en ellos especial. Yo me acuerdo de una conversión de una hermana. Ella llegó y conoció al Señor, hermano, y esa mujer estaba en el carro y veía pasar un indigente y se bajaba del carro a predicarle. Y veía pasar otro indigente y lo llamaba y reunía a 3 indigentes y comenzaba a predicarles. Era tanto el amor de Cristo de esa mujer que no se podía quedar callada. ¿Por qué? Porque sus pecados le habían sido perdonados. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, los verdaderos hijos siempre traen alegría a la casa de Dios. Es muy triste y es extraño y es antibíblico y es anormal que una persona llegue a Cristo, llegue a las reuniones y tú comiences a lidiar con ella, como que ven a las reuniones, como que lee la Biblia, como que ora. Lo normal es que el nuevo convertido sienta un profundo amor hacia Cristo, sienta un profundo deseo hacia Cristo. Si él no siente eso, es porque no es de Cristo. Y estamos tratando de que un impío se comporte como cristiano, pero ni siquiera han sido sus pecados perdonados. Porque si eso hubiera sucedido, él sentiría todo el deseo de postrarse a los pies de Cristo y regar los pies de Cristo con sus lágrimas y amarle aunque no entienda mucho de lo que significa el amor. Pero a veces estamos lidiando con un convertido de que camina, ora, reúnete, no se ha convertido. Si se convirtiera verdaderamente, tendría una gran porción de amor hacia su Señor. Si no lo tienes, porque sus pecados no han sido perdonados. Una vez una persona me decía, es que me cuesta orar, me cuesta reunirme, me cuesta... Dije, si te cuesta tanto es porque no has encontrado a Cristo. El día que lo hagas por amor, ese día es algo verdadero. Porque el hijito se caracteriza por qué, hermano. Sus pecados han sido perdonados. Y si sus pecados han sido perdonados, él tiene un amor que no puede controlar en su corazón hacia aquel que murió por él. Si él no tiene ese amor, no es un hijito. No le pongamos el título de cristiano ni de creyente. No suframos con él. Yo estoy cansado de sufrir con personas que no son de Cristo, hermano. ¿Cómo le vamos a decir a una persona, ama a Cristo, cuando ella no siente eso? Como le decía yo un día a unos hermanos, si la cruz de Cristo no te conmueve, no te va a conmover ni mi predicación, ni mi exhortación, ni nada de lo que nosotros hagamos. Si a una persona no lo mueve Cristo, ¿quién lo va a mover, hermano? ¿Sí me va a entender? El hijito, en vez de llegar a ser una carga para la iglesia, el verdadero hijo espiritual, trae alegría a la iglesia, trae un perfume a la iglesia, trae un color a la iglesia. Es más, nos sirve de exhortación a muchos que hemos perdido ese primer amor. Señor, traiga hijitos a los que les podamos decir, os hablo a vosotros, hijitos, cuyos pecados han sido perdonados en su nombre. Amén. Y le dice él, mira lo que le dice él a este hombre. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, porque acuérdese que ella estaba a sus pies y detrás. Y le dijo, y mira, porque saben que, hermano, a veces el Señor hace esto. A los que nos creemos súper espirituales nos dice, mire, si ve fulanito en tal, 2 meses de creyente, pero mire con el amor que escucha la palabra. Y usted durmiendo. Mire con el amor que él va a tales reuniones. Él no lo hace por obligación, él lo hace por amor.
y usted sintiendo peso por eso. O sea, yo a veces digo, este hermano recién convertido, este hermano le da ejemplo a muchos de los que llevamos años. Y a veces pasa eso, cuando hay un convertido de esos que uno dice, se convirtió, comienza a ser como un apretón para los que dicen que ya llevan mucho tiempo. Mi Señor pone a la mujer delante y dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahí usted ya comienza a entender lo importante de las lágrimas y del perfume. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ustedes sí saben, yo sé que ustedes saben, cuando era una persona importante y tenía esclavos, como la gente en esa época caminaba en tierra y con sandalias, él ponía al esclavo de más baja condición a la entrada de la casa. Y el esclavo, cada vez que llegaba una persona, el esclavo tenía que inclinarse de las personas y lavarle los pies. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿se acuerda?, con sus discípulos. Entonces, cuando Cristo entró, no había quien limpiara los pies del Señor. Y esta mujer, hermano, ni con toalla, ni con agua, sino con lágrimas. Hermano, esta mujer amada al Señor se ensució el cabello por Cristo. Esta mujer se humilló delante de Cristo. Eso es lo importante de los hijitos. Los hijitos tienen la tendencia, por amor, a humillarse por Cristo. Por eso esos hijitos le dan tanta alegría a Juan. Dice, os escribo a vosotros. O como Pablo dice, es que vosotros habéis llegado a ser tan preciosos para mí. Porque los hijitos son algo especial. ¿No? ¿No le parece que los hijitos se vuelven algo importante en ese contexto? No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Qué precioso, ¿no? Porque hay algunos que somos tan secos, tan duros, tan fríos. Oye, hermano, yo a veces me pongo, yo trato de cantar con los ojos cerrados, pero a veces no puedo. Y yo digo, estamos cantando unas cosas tan tremendas y personas así como distraídas, como que lo cantan, pero su corazón no perciben que están cansados. Como que nos volvimos duros con el mismo Señor. Como que hoy cosas que deberían de verdad como retorcernos el corazón lo que estamos diciendo y nos volvimos secos, fríos, ¿no? Ya no hay lágrimas. Por lo menos yo tuve la experiencia de que yo lloré mucho en mi conversión. Y hace mucho tiempo no lloro. Se fueron las lágrimas, se fueron esas cosas que acompañaban esos momentos. Pero los hijitos nos recuerdan esas cosas especiales. Ese amor especial, esa devoción especial, esa entrega especial, que muchos a veces hemos perdido, hermano. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que lo que veníamos diciendo, que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. O como anteriormente él había decidido, se puede decir de las dos maneras. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Pero en realidad este tipo de personas no existe. Porque en realidad el Señor no nos ha perdonado a ninguno de nosotros poco. Hermanos, el Señor traiga hijitos a su iglesia. Hijitos a su iglesia. Que le puedan amar mucho. Cuyos pecados sean perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando tú tienes un bebé, ¿cuál es la característica del bebé? Llora, solo come, solo duerme. Son los bebés. Los bebés naturalmente.
¿Cuáles son las características que estamos viendo de los bebés espiritualmente? Primero que todo, es que han sido perdonados sus pecados. Si una persona no ha sido perdonada sus pecados, no es hijo. Amén. El hijo se caracteriza ¿por qué? Porque sus pecados son perdonados. Y en el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ellos no entendieron lo que Juan entendió. Este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces también los hijitos se caracterizan porque así como el progreso del peregrino, cuando ellos miran la cruz, el fardo que traían de sus pecados cayó. Sus pecados cayeron, sus culpas cayeron, todo lo que ellos habían hecho cayó. Todo fue clavado en la cruz y limpiado por la sangre de Cristo. ¿Cuál es el otro aspecto que caracteriza a los hijitos a los cuales Juan les escribe? Se lo leo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Este asunto es bien interesante. Vamos a ver varios pasajes en el Evangelio de Juan del conocimiento del que Juan habla de los hijitos. Los hijitos se caracterizan porque han sido perdonados sus pecados y se caracterizan porque han conocido al Padre. Juan 1. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando Juan usa esa frase, realmente está diciendo muchas cosas según el contexto del mismo Juan. Juan 1, verso 18. Cuando Juan dice que han conocido al Padre, ¿verdad? Está diciendo mucho porque el asunto y la discusión del Evangelio de Juan era que los judíos no conocieron a Jesucristo. Y por ende, como no conocieron a Jesucristo, tampoco conocieron al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces el asunto de conocer al Padre nos habla de conocer al Hijo y de tener vida. ¿Qué es el otro asunto que caracteriza al hijito, al recién convertido? Él tiene un conocimiento genuino del Padre y por lo que vamos a leer en los pasajes tiene un conocimiento genuino del Hijo. Y ese conocimiento genuino del Hijo y del Padre viene porque ha venido el otro. ¿Quién es el otro? El Espíritu Santo. Parece un juego de palabras, pero hay un asunto de verdad, de doctrina, que está enraizado en todo esto. Entonces vamos a leerlo. Juan 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿por qué Juan está diciendo que estos conocen al Padre? ¿Cómo podemos conocer al Padre si a Dios nadie le ha visto jamás? Entonces Juan mismo explica, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, estos hijitos se caracterizan porque ellos tuvieron un conocimiento del Hijo que le llevó a ver al Padre. Juan 6, verso 44. Vamos a leer varios pasajes donde se va desarrollando este asunto. Dice, Juan 6, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces hay un lenguaje del Señor Jesús. Mira lo que Él está diciendo. Él está diciendo que habían profecías de que todos serían enseñados por Dios. Y no solo profecías sobre esto, sino había, Isaías, digamos, habla así. Cuando nosotros estuvimos viendo que el mismo Mesías, Jesucristo, era Dios mismo, leíamos muchos pasajes, pero por ejemplo Isaías habla así. Isaías dice, he aquí, hablando Yahvé mismo, he aquí, yo mismo vendré y os salvaré. Y el Señor dice, es que Él decía que Él mismo los iba a enseñar. Pero Él mismo dice, no estoy diciendo que ustedes hayan visto al Padre, sino que, ¿qué dice ahí?
sino aquel que vino de Dios, éste ha visto. O sea, que cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento que Dios mismo vendría a enseñarnos, era por medio de aquel que Él iba a enviar, que era su Hijo. Mira lo que sigue diciendo más adelante, Juan 8, verso 18. En relación a esto ya, si tú lees el Evangelio de Juan, tú vas a ver que el Evangelio de Juan tiene, tiempos del Señor con personas a solas, tiempos del Señor con enseñanza a sus discípulos, pero el grueso del Evangelio es el Señor discutiendo con los judíos. Tú lo lees, léelo completo, sin capítulos, y léelo otra vez. Y tú vas a ver que el grueso del Evangelio son discusiones del Señor con los judíos en relación a estos temas. Por eso para Juan era tan importante, porque Juan vio una generación de personas que decían conocer a Dios, pero que nunca realmente llegaron a verlo como el Padre. ¿Por qué no llegaron a ver al Padre? Porque esa generación rechazó al Hijo. Y como leíamos en el capítulo 1, el que nadie le ha visto a Dios, pero el Hijo, el unigénito, le ha dado a conocer. En la medida que las personas rechazan a Cristo, rechazan a Dios mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos religiones grandísimas. Hoy la religión a nivel mundial más grande es el Islam. Y el Islam dice que conoce a Dios el Padre, pero rechazan al Hijo. Entonces no son hijitos. Porque el hijito ha sido perdonado, y gracias a que ha sido perdonado a la obra de Cristo. Y ha conocido al Padre por la revelación que ha tenido del Hijo. O como dice, y vamos a leer ahorita Corintios, ha conocido a Dios el Padre en la faz de Jesucristo. Es un lenguaje misterioso, pero Juan nos lo va a ir explicando. Por eso quiero leer varios pasajes para que vayamos introduciéndonos. Y dice, ellos dijeron, en el 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Se acuerdan? Hasta una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Porque ellos no conocieron al Padre. La característica de los hijos es que conocen al Padre, pero estos no conocieron al Padre. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. ¿Qué lenguaje, no? O sea, yo no puedo conocer a Dios mismo, a Dios el Padre, si no conozco al Hijo. Como dice Juan más adelante, nosotros lo estudiamos en los primeros capítulos que estudiamos de esto. El que no tiene al Hijo, no tiene. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y los hijitos se caracterizan porque, ahorita vamos a leer, pueden decir Abba Padre. Pero estos eran religiosos y no conocían al Padre. Y dice, ahora en el 41, estos creían que tenían un Padre, pero el Padre que ellos creían que tenían no era Dios mismo. El Señor les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos creían que seguían a Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué pasaría? Ciertamente me amarías. O sea, si una persona tiene una verdadera profesión de fe que adora verdaderamente a Dios, Él le da el lugar especial a su Hijo Jesucristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y al Dios que cree que está siguiendo, puede ser el mismo diablo. Porque el Señor se lo dice. O sea, si tú no honras a Jesucristo, estás siguiendo un Dios falso. Y tal vez estás siguiendo a la serpiente. Por eso cuando hablábamos de el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, que hablábamos de ciertas sectas que atentan contra la persona del Hijo de Dios, están atentando contra Dios mismo. Dice, porque yo salí de Dios, he salido, de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? Porque no eran hijos. Pero el que es hijo, aunque no conozca toda la tradición judía rabínica, sabe que Dios es su Padre.
y sabe que le ha conocido gracias al Hijo. ¿Sí ven la diferencia? Yo me acuerdo de una hermana, ella buscando al Señor va a reunirse a varios lugares. Ella decía que cuando el predicador se abría la Biblia, ella sentía que le hablaban como en otro idioma. O sea, no entendía nada. Y fue a un lado, fue a varios lugares que eran sectas, tenían una falsa doctrina, y ella comenzó a orarle al Señor y orarle al Señor y orarle al Señor. Y un día llegó a un lugar y le abrieron la escritura y comenzaron a hablarle del Hijo. De quién era el Hijo de Dios, quién era Jesucristo. Y ella dice, hermano, como si hubieran cambiado el canal de hablarme en inglés a español. Hoy mi mente cómo entendía todo. ¿Saben cuál es una de las verdaderas características del Hijo, hermano? El Hijo, el que ha conocido verdaderamente a Dios, aunque no entienda profundamente la Trinidad, cuando se le habla de eso dice amén. Hay algo por dentro que le dice así es. ¿Sí? Yo de verdad que duré algunos años entendiendo lo que es la Trinidad, entendiendo lo que es la encarnación, la eternidad del Hijo de Dios, asuntos que son difíciles de entender a veces. Pero yo cuando escuchaba a los hermanos yo decía por dentro, amén. Y no solo decía amén, cuando lloraba tenía una certeza de que Dios era ahora mi Padre y que yo era su Hijo. ¿Sí? No eras una cosa religiosa como la tenían estos hombres sin conocer a Dios. Porque eso puede existir, ¿no? Y dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ya nos va a decir por qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Yo no sé, un hermano decía que uno debería darle el acento a las palabras que está leyendo. Pero yo no me imagino, es que estas palabras no se pueden decir tiernas, hermanos. Esto no se puede. Yo no me imagino al Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sino cuando tú lees todo el pasaje, tú notas que era una discusión. Pero usted, ¿por qué? Y el Señor, pero ustedes. Y el asunto era que no eran hijos. Él ha sido... y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mira lo que el Señor dice. El Señor dice, esto es así de fácil. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque el Hijo conoce al Padre. ¿Cómo? Por el Hijo. Por el Hijo. Es como muy claro ese lenguaje, ¿no? Y usted puede leer todo el Evangelio y trata ese tema. Juan 14. Mira lo que le dice. Esto es más tremendo. Porque que el Señor le diga a los judíos que ellos no conocían al Padre, esto es tremendo. Pero que se acerque un discípulo y le diga al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, no. O sea, de los otros, bueno, pero alguien que lleva tiempo siguiendo al Señor y no conoce al Padre. Ay, Señor. Léelo, Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Porque ¿cómo se caracterizan los hijos? Por los que los hijos saben, hermano. Conocen. Le dijo Tomás, Señor, de verdad que no sabemos a dónde vas. Tremendo, ¿no? Que él es un discípulo. Y este todavía no la ha pisado, pero mira el que va a decir lo siguiente. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y que esa frase es bien seria, hermano. Nosotros acá hablamos hace poco de examinarnos a nosotros mismos si estábamos en la fe. Porque a veces uno se encuentra personas que llevan el tiempo estando ahí y no la han conocido. Y si usted no la ha conocido, usted no se puede llamar hijito. Qué serio, ¿no? Podríamos decir, Judas estuvo tanto tiempo y nunca le conoció. Porque uno a veces dice, no, esperemos un tiempito a ver si el hermano persevera. Y hay gente que puede perseverar harto tiempo sin haberle conocido. Una vez, en estos días hablamos de eso con Diana. Estábamos en una reunión y unos hermanos que llevaban años reuniéndose con nosotros y salió el hermano diciendo, y esa vez yo no. Y ahí dice el hermano, oye hermano, el domingo pasado estaba pagándole una misa a no sé quién, pero mira lo que dijo, estaba pagándole una misa a la Virgen de no sé qué, porque esa nunca me ha fallado. O sea, todos quedamos como ¡ploc! Yo, y Señor, le estaba pagando la misa a una fulana que nunca le había fallado. Ahí nos dimos cuenta que llevaba tanto tiempo y no la había conocido. Tremendo, ¿no? Y lo dijo así en plena reunión. Señor. Qué cosa, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Y le pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, si tú no me crees de otra manera, créeme por las mismas obras, porque ellos habían visto señal tras señal. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y vamos a leer en el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y el Padre dará otro consolador, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí el asunto comienza a lanzarse. El Padre envió al Hijo, pero el Hijo ahora, si guardamos sus mandamientos, va a pedirle al Padre que nos envíe a otro. ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo. Y dice en el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y comienza a ligar todo el asunto, porque acuérdense que vamos a hablar de los hijitos. Estamos hablando de los hijitos que han conocido al Padre. Pero ¿cómo una persona llega a ser hijita? Tiene que nacer del Padre. ¿Y cómo se nace del Padre? Juan 1 dice, los que no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y Juan 3, cuando habla con Nicodemo, le dice, necesitas nacer del Espíritu. O sea, nacer del Espíritu es lo que el Señor está diciendo. El Espíritu Santo tiene que venir a morar en vos. ¿Cuánto tiempo? Porque a veces hay la duda si yo pierdo mi salvación, si yo dejo de ser hijo. Pero ahí dice el pasaje anterior, Él viene a morar en vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, en el 16. ¿Sí? El Espíritu de verdad.
Y ahora en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros, porque ellos como que todavía no eran hijitos. Eran discípulos, pero no eran hijitos. ¿Por qué eran discípulos y no eran hijitos? Porque todavía no había sido enviado el Espíritu. Sí, más adelante en Juan el Señor les dice, recibid el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que si enlazamos todo lo que venimos diciendo, la gran realidad es que los hijos de Dios han conocido al Padre porque han obedecido el Evangelio de Cristo, y Cristo ha enviado su Espíritu a ellos, y ahora ellos pueden clamar, Abba, Padre. Ahora ellos conocen al Padre, ellos conocen al Hijo. ¿Por qué? Porque han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leamos Romanos 8:15. O sea que aún los mismos discípulos necesitaban nacer de nuevo. Que eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. O sea, para que pueda ser hijo, no solo Nicodemo, sino los discípulos, hay que obedecer el mandamiento de Cristo para que Cristo envíe su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos lleve a la verdad del verdadero Dios revelado por su Hijo, que nos quiere hacer hijos suyos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y el nacimiento de la Hebreos, Romanos 8:15. Ya vamos terminando. Faltan 30 versículos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Y qué hace el espíritu de adopción? Inmediatamente nos liga al Padre, por el cual clamamos, Abba, Padre. Saben que yo he escuchado testimonios de musulmanes que ellos hablan de Dios de muchas maneras. Alá el Altísimo, Alá el Terrible, Alá el Omnipotente, Alá el no sé qué. Pero ellos no dicen Alá nuestro Padre. Y una vez un musulmán comenzó a orar y dice, oh Dios, yo quisiera decirte Padre, pero como no se le puede decir Padre. Pero él sentía un profundo deseo, comenzó a confesar sus pecados y él comenzó a decir, perdóname Dios por decirte Padre. ¿Qué estaba pasando? Se estaba convirtiendo verdaderamente y el Espíritu le clamaba, Abba, Padre. Qué precioso, ¿no? Como yo siempre les cuento el testimonio de la hermana Vilma de Sousa, una mujer que era bruja así terrible. Y ella le había vendido su alma al diablo, porque practicó brujería desde muy pequeña. Y ella dice que a punto de suicidarse porque Satanás quería matarla, le dijo al Señor, Señor, si tú me salvas, yo voy a ser tu esclavo y te voy a servir toda la vida. Y en ese momento Cristo se le reveló una visión de la crucifixión. Ese testimonio es tremendo y usted lo puede ver, está en la página, Vilma de Sousa. Y cuando ella está teniendo esa experiencia tan terrible, le dice al Señor así, Señor, ahora yo voy a ser tu esclava toda la vida y te voy a servir toda la vida. Y el Señor le dijo, no, tú no vas a ser mi esclava, tú vas a ser mi hija. Ay, qué precioso. Porque al diablo le gusta tener esclavos, hermano. A Dios le gusta tener hijos. Qué precioso, ¿no? Eso es precioso, hermano. Esto es... Por eso esos hijitos son tan preciosos, porque ellos han conocido a Dios como su Padre. Se ha pasado algo tremendo. Gracias al Hijo han nacido de nuevo y por el Espíritu ahora gritan, Abba, Padre. Le han conocido al... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de... ¿Y cómo clama el Espíritu? Abba, Padre. Vamos a ver un ejemplo de personas renacidas. Hechos 10, verso 34. Solo ese creo. Sí, solo vamos a ver ese ejemplo. El ejemplo de Cornelio y sus amigos y su familia. Llega, bueno, todos conocemos la historia. Cornelio tiene una visión, manda a llamar a Pedro. Pedro también tiene una visión. Pedro viene a predicar el Evangelio.
Entonces Pedro abre su boca cuando llega ahí en el verso 34, 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque él había tenido una visión, ¿no? Mata y come, y puros animales inmundos. Pedro dijo: no, Señor, yo nunca he comido eso. Entonces el Señor dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y no estaba hablando de la comida, estaba hablando de los gentiles. Y Pedro se da cuenta que la visión que acaba de tener se está refiriendo a Cornelio y a toda la familia de Cornelio, que eran ciudadanos romanos, gentiles, paganos. Y los judíos se creían mejores que a los gentiles. Y entonces dice Pedro: de verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Porque por ahí también se dice que, yo he escuchado decir, que si usted no es judío, que si usted se convirtió es porque usted tiene algo de judío en su genealogía. No, hermano. El Señor se agrada de cualquier nación donde haya temor del Señor. Amén. Porque lo dice un judío. ¿Será que, porque yo un día me ponía a preguntar, le decía al hermano que me está diciendo, ¿será que Cornelio era de la tribu de Aarón? Tocaba buscar el apellido de Cornelio para saber si era judío o no. No. La Biblia habla del judío y habla del gentil. Y no hay que revolver cuando se revuelve ya en Cristo, porque no hay ni judío ni gentil. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y te testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estos son los hijitos, los que creen en su nombre y reciben perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Señor no lo dejó acabar. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué leímos en Juan? Que aquella persona que guarda los mandamientos de Cristo, ¿qué iba a hacer Cristo? Iba a pedirle al Padre que enviara otro consolador. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Eso hecho realidad. Ellos están escuchando, inmediatamente ellos están escuchando, ni siquiera pueden repetir la oración de fe, hermano. Ya creyeron, inmediatamente creyeron. ¿Qué pasa? Dios envía el Espíritu Santo. Pedro no acabó el discurso y estos llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar. Y mira lo que pasó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué vieron ellos? Que Dios estaba haciendo de los gentiles hijitos suyos. Porque ¿qué es lo que hace el hijito? El hijito tiene el Espíritu y clama: Abba, Padre. Solo que aquí lo va a hacer hasta en diferentes lenguas. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo
también como nosotros? O sea, después de que vemos tal evidencia de la operación del Espíritu Santo en ellos, ¿será que les podemos impedir el bautismo? Yo he tenido un problema porque en varios bautismos yo no he dejado bautizar a algunas personas, hermano, y me he ganado problemas. Hermano, que bautice a fulanito. Le dije, hermano, hemos visto que el Espíritu Santo ha caído sobre ellos. Porque llega el papá con el niño. Hermano, que me bautice la niña que ya está en edad y ya quiere bautizarse. Pues claro, todos los niños están bautizando y la niña quiere bautizarse. Entonces le dice el papá, hija, ¿en qué crees? Yo creo que no sé qué, y repite, parece el credo católico. Entonces yo le digo al papá, hermano, tú has visto que tu hija se ha convertido. La has visto orando a solas en su cuarto. La has visto leyendo la palabra sola, adorando a Jesucristo y llorando por el perdón de sus pecados. ¿Lo has visto, hermano? Ay, hermano, no sea tan religioso. Nosotros no deberíamos bautizar a una persona si no hay una evidencia del Espíritu Santo. Aquí se habló en lenguas, pero hay muchas evidencias de una conversión. Amén. Pero al que es verdaderamente tú lo ves que es un hijo, imagínate, ellos pasaron de ser gentiles paganos, idólatras, y en un momento están ahora adorando y magnificando a Dios después de escuchar el Evangelio. Estos son hijitos, a estos hay que bautizarlos. Amén. ¿Qué es lo que el Señor había dicho? Dios había prometido. Y en el problema que se metió Pedro por bautizarlos. Lea más adelante, Hechos 11. Pedro en el verso 2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Y cuál era el problema de Pedro? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Saben qué no sabían estos hermanos? Que esos hombres incircuncisos ahora eran hermanos de ellos. Ahora eran hijitos del mismo Padre. Ahora eran personas nacidas de nuevo. Por eso Pablo habla con este lenguaje ahí en Efesios 2. Dice, el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Que los gentiles eran coherederos de la gracia. O sea, los judíos no sabían que Dios tenía una parte en su propósito para personas que también eran gentiles. Y dice en el 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro dijo, bueno, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió diciendo, y ahí en el 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope, y comienza a contar la historia de Cornelio, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¡Qué testimonio!, ¿no? O sea, si yo estaba hablando y fue Dios. Porque es que esto no lo puede hacer, esto no lo hace ni el mejor predicador, hermano. El nuevo nacimiento y la conversión de una persona es un milagro de Dios a través de la predicación. Y si cuando tú ves que una persona se convierte a Cristo, en vez de escandalizarte, ¿qué debería traer eso? Alegría, creo que estamos hablando. Hijitos se convirtieron. ¿Quién era yo que pudiese estorbar? No a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, porque ellos no sabían bien el asunto, oídas estas cosas, callaron.
y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ese nacimiento incluye todo lo que veníamos leyendo en Juan. El que tiene el Espíritu le va a conocer ¿a quién? Al Padre, al Hijo, y no solo que va a conocer al Padre, sino de que ahora estamos en el Hijo. Entonces, estas son las dos características de los hijitos. Terminamos leyendo 1 Juan 2, verso 12, que son los pasajes donde quedamos hoy. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Quiénes son estos hijitos? Los hijitos son los que han sido perdonados, y los hijitos son los que han conocido al Padre a través del Hijo por medio del nacimiento de nuevo, o por medio de la venida del Espíritu Santo a morar en ellos. Dice en el 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera característica de los hijitos: perdón de pecados. Segunda característica, en el 2:13 al final: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y ustedes saben que había un mundo religioso que no conocía al Padre porque no amó al Hijo. Habían discípulos que llevaban mucho tiempo y no habían conocido al Padre porque no tenían todavía el Espíritu. Pero leímos el caso de unos gentiles que Dios les concedió arrepentimiento para vida y les concedió el nacimiento de nuevo, que eso es lo que tienen los verdaderos hijos. Como lo diría un hermano comúnmente que lo repite: la verdadera evidencia del verdadero creyente es la sangre y el Espíritu. La sangre nos habla del perdón de los pecados y el Espíritu nos habla del nacimiento de nuevo, por el cual ahora tenemos el Espíritu que clama entre nosotros: Abba, Padre. Entonces hoy apenas vimos el primer grupo al cual el Señor le habla por medio de Juan, que son los hijitos. Después vamos a hablar a los jóvenes y después vamos a hablar a los padres. Pero el hijitos en su aspecto positivo, en su aspecto no como Pablo de que me toca llamarlos niños espirituales porque andan, no, sino hijitos porque han conocido al Padre, hijitos porque han sido perdonados. Vamos a orar. Sería nuestro tema número 9 del estudio de 1 de Juan. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que tu palabra es verdad y es vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos perdonaste nuestros pecados. No permitas que esa realidad de hijitos, Señor, se pierda de nuestra conciencia y de nuestro corazón, Señor. Haznos como esa mujer que se sentaba a tus pies, Señor, y lavaba tus pies con sus lágrimas. Que besaba tus pies, Señor, y que limpiaba tus pies con sus cabellos. No permitas que se nos olvide de dónde nos has sacado, Señor, sino que al ver tu amor, Señor, podamos ser profundamente agradecidos contigo, Señor. También te damos gracias porque tú nos has revelado a tu Padre, Señor, y ahora nos has dado tu Espíritu Santo y podemos venir a ti y clamar: Abba, Padre, Señor. Ahora somos tus hijos, Señor. Qué privilegio, qué bendición, Señor. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes estábamos esclavizados por Satanás y nuestra carne, Señor. Y tú nos has librado de esa vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos que añadas a tu iglesia hijitos, Señor. Te pedimos que tú traigas pecadores, Señor, y los perdones, Señor. Te pedimos que tú traigas personas y les concedas el nacer de nuevo en medio nuestro. Te pedimos que tú nos calles, Señor, pero que tú des arrepentimiento y fe a los que escuchan tu palabra, Señor. Te pedimos ver, Señor, Cornelios con sus familias, Señor, cayendo a tus pies, Señor, y alabando tu nombre, Señor. Obra, Señor, añada a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Salva a los que están perdidos, Señor. A los que tú conoces de antemano, Señor. A los que tú llamas por nombre, Señor. A los que son tus hijos, Señor. Haz que tu palabra corra y los muchos que han sido apartados para esto sean salvos, Señor.
Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Llena nuestra casa de hijos pequeños, tuyos, Señor. Llena nuestras casas de tus hijos, Señor. Oh Padre, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Para gloria y honra tuya, Señor Jesús. Amén, Señor. Ao leão de Judá.